Te doy la bienvenida a Lo que nadie me contó del alcohol. Mi nombre es Aitana y en este podcast quiero ayudar a visibilizar la enfermedad del alcoholismo partiendo de mi experiencia como hija de una persona alcohólica. Quiero que reflexionemos juntos sobre el mundo del alcohol y todas las consecuencias que conlleva. Si te interesa este tema o pasas por algo parecido, te invito a que te quedes aquí conmigo y a que visites mi blog, loquenadiemecontodelalcohol.es. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lo que nadie me contó del alcohol. Antes de empezar, feliz año, que ya estamos en el 2025 y es la primera vez que nos escuchamos en el año nuevo. Espero que pasaréis unas fiestas buenas o más bien tranquilas, porque yo creo que es lo importante. Al final, pues son fechas, como hemos dicho siempre, ¿no? Que a diversas personas por X circunstancias, pues quizás nos cuesta un poco más. Y lo importante yo creo que es pasarlos tranquilos y de la mejor forma posible en la que podamos cada uno. A mí se me han hecho un poco largas, lo reconozco. Las navidades al final las empiezo como diciendo, venga, no pasa nada, y acabo decayendo, ¿no? Acabo diciendo, Dios mío, ya, por favor, que termine. Pero entre que tengo mucho trabajo y entre que he estado ocupada, pues al final se me ha pasado rápido. Empecé además el año pues haciendo lo que más me apetecía, que era irme a pasear por el campo, disfrutando, ¿no? Y encima como era día 1, pues tampoco había mucha gente, así que eso se agradece. Y nada, espero que hayáis empezado el año con energías. No soy mucho de esto de que cambies de año y de repente las listas de propósitos. Creo que al final el cambiar de una cifra pues tampoco dice mucho, pero bueno, para las personas que sí, espero que lo hayáis tomado con muchas ganas y sobre todo que los propósitos duren, porque los propósitos yo creo que nos los marcamos y van decayendo. Así que espero que hayáis cogido poquitos, pero propósitos que sí que se puedan cumplir y que nos hagan pues estar mejor, ¿no? Que al final es lo importante. Yo quiero empezar el año dándote las gracias. Gracias por estar ahí detrás, gracias por escucharme, por apoyar el contenido, por valorar el podcast, porque gracias a todo eso, pues al final, como os digo, siempre llegamos a personas que quizás lo necesitan. Y el otro día es que justo miré cuánta gente estaba siguiendo al podcast en Spotify, que es la plataforma desde la que me escucháis la mayoría, y lo que nadie me contó del alcohol ha traspasado el límite de los 500 seguidores. Yo de verdad, claro, con esto me quedo noqueada. Llevo muchos años al final con lo que nadie me contó del alcohol. Antes era el blog, ahora pues tengo el blog y también está aquí el podcast. Sí que alguna vez, como la capacidad que tengo en el email del blog pues no es muy grande, alguna vez tengo que borrar algún email antiguo y sí que cuando me pasa eso digo, madre mía, qué emails he contestado, ¿no? De personas que me han escrito, pero claro, no tengo una cifra exacta. En este caso, pues tienes un número, ¿no? Que puedes ir viendo y cuando lo vi el otro día, pues me quedé noqueada, la verdad, porque no era, o sea, sí sé que iba creciendo, pero claro, dices, madre mía, además, bueno, ha llegado mucha gente ahora por las fiestas, que yo supongo que es porque al final, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? A mi podcast sobre todo lo que llegan son o personas familiares o conocidos de personas alcohólicas o personas que tienen un problema con el alcohol. Entonces en las navidades, para unos o para otros, yo creo que son momentos un poco más sensibles, ¿no? Que está la situación a lo mejor un poco más en alerta y yo creo que por eso en Navidades ha pegado así el bote que ha pegado el podcast. También lo bonito para mí de todo esto es al final la comunidad que se está creando. En este caso voy a hablar por la comunidad de familiares, porque la otra pues sí que la sigo, pero como ya sabéis no interacciono tampoco mucho porque siento que no es mucho mi lugar, ¿no? Que está ahí, yo lo ofrezco, pero al final yo ahí no puedo dar más que mi experiencia como hija de, no como persona que lo ha vivido en su propia carne. Y para mí esto es lo bonito de que el podcast crezca, ¿no? Que al final hay gente que se encuentra con personas que están pasando por lo mismo y eso nos ayuda mucho a no sentirnos tan únicos, ¿no? A sentir que ¿por qué me está pasando esto a mí? Y también el que haya gente pues que se anime, que a lo mejor nunca habla con nadie o personas que se sentían como o que piensan cosas y se sienten muy mal por hacerlo y a lo mejor escuchando a otras personas que se sienten igual, pues te apoya, ¿no? Te da mucha, por lo menos te hace sentir que no estás solo,
que para mí es lo primordial de todo esto, tanto por una parte como por otra, que también es importante. Y luego creo que entre todos, ¿no? El unir fuerzas para visibilizar toda esta problemática, que el alcohol está muy normalizado, el alcohol, hay gente que se ríe, ¿no? de estas cosas y no hay que hacerlo. Hay sobre todo yo creo que conocer para luego educar y yo creo que eso pues es algo que este podcast y otros materiales y otras personas que también crean contenido sobre esto pues ayudan a que sea así. Así que muchísimas gracias. Ya sí que sí, me adentro en el tema del que quería hoy hablaros. Bueno, lo que yo os traigo no es un tema, es una información, una noticia, pero al final toca un tema que ya toqué aquí en el podcast, en el episodio 24, que si queréis ir a él se llama El problema de beber alcohol en los aviones. Me encontré el otro día con esta noticia, nada, hace 2 días apenas, y creo que es importante traerlo porque, oye, al final acompaña a toda la reflexión que hice en ese episodio, que bueno, si no lo habéis escuchado o no lo recordáis, ahí os contaba que me había encontrado con unos tweets de una cuenta de Twitter que se llama, bueno, de Twitter X, que se llama Controladores Aéreos, que lo que hacía era como animaba a los compañeros que estaban trabajando, ¿no? Tanto en oficinas como en los propios aviones, les animaba porque empezaba la temporada de verano y ahí venía pues ya todo el tema del alcohol dentro de un avión y contaba pues varios sucesos que habían ocurrido. En ese tuit incluso contaba ya una noticia de un avión que había tenido que desviarse debido a que había un pasajero ebrio y que, bueno, pues las circunstancias se habían puesto bastante feas y habían tenido que desviarse para parar cuanto antes y que fuera la policía. Yo ahí empecé a rescatar pues noticias, ¿no? de problemas que había en los aviones cuando alguien iba bebido, de tuit de esta misma cuenta, ¿no? que había varios, por desgracia, en los que tocaba el tema del alcohol y todos los problemas que acarreaba, sobre todo en momentos en los que la gente pues o bien se va de despedida soltera o bien de vacaciones, que al final también son fechas como concretas. Y yo aquí pues os lanzaba la pregunta, ¿no? De si creías que se debía prohibir esto de beber alcohol en un avión o no. Y lanzaba un poco la reflexión de que esto era complicado, porque cuánta gente de tripulación hay en un avión versus cuántos pasajeros. A lo mejor incluso si es gente que va a una despedida soltera o a un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que son momentos en los que se bebe bastante. A lo mejor incluso hay casi más personas de pasajeros que pueden estar bebidos a personas que están trabajando. Y claro, esto al final crea una situación, a lo mejor hay alguien que bebe y con suerte pues le da por dormirse y ya está. Pero sabemos que el alcohol al final pues la gente tiende a ponerse violenta, ¿no? No mide muy bien lo que está haciendo y claro, esto puede acarrear problemas, problemas en las que te puedes encontrar con bastante gente que está dando esa situación. Además, esto es como todo, que si uno empieza y te anima, pues el resto al final se unen. Claro, versus gente que está trabajando. Más pasajeros que no están en ese momento ni ebrios ni dentro de ese juego, ¿no? Pero claro, también hay una serie de pasajeros que están ahí, que también la situación está un poco poniendo en riesgo su situación y el viaje. Porque claro, tú imagínate que debido a esta persona que iba bebida por la que tienen que desviar el avión, la gente al final, que a lo mejor tú te vas a trabajar o te vas a ver a tu familia y tienes X días o lo que sea, tú también te tienes que joder en ese aspecto gracias a este pasajero. Entonces en este podcast, pues al final yo reflexionaba un poco sobre esto y bueno, hice una encuesta que mucha gente pues me escribió, mucha gente me decía que se había encontrado con situaciones así, me escribió incluso una persona que trabajaba de tripulación de cabina que me decía que bueno, que no sabíamos lo que era aquello. Pues como os decía, he querido rescatar aquí este tema en el podcast porque recientemente me he encontrado con una noticia en la que Ryanair solicitaba a la Unión Europea que controlase el alcohol que puedan beber los pasajeros en los aeropuertos. Ha lanzado un comunicado en el que habla de esto y cuenta el por qué. Os lo voy a leer, ¿vale? Bueno, el comunicado está en inglés, yo lo he traducido aquí con Google Traductor, así que es probable que haya alguna falta, pero bueno. Ryanair ofrece detalles de una reclamación de 15.000 euros en un procedimiento civil contra un pasajero por el desvío de un avión a Oporto en abril del 2024.
Ryanair, la aerolínea de pasajeros número uno de Europa, ha facilitado hoy, lunes 13 de enero, una serie de detalles sobre los costes y las tasas en las que ha incurrido como consecuencia directa de un pasajero problemático a bordo de su vuelo de Dublín a Lanzarote el 9 de abril del 2024. Debido al comportamiento problemático de este pasajero, el avión se vio obligado a desviarse a Oporto, donde aterrizó y el pasajero fue desembarcado y arrestado. Debido a las restricciones de horas de la tripulación, el avión, la tripulación y más de 160 pasajeros se vieron obligados a pasar la noche en el aeropuerto de Oporto y el coste del alojamiento, las comidas, etc., fue financiado íntegramente por Ryanair. La aerolínea también tuvo que proporcionar un avión y una tripulación adicional para operar el vuelo de regreso retrasado de Lanzarote a Dublín, que tuvo lugar el 10 de abril del 2024. Como resultado directo de este comportamiento disruptivo de los pasajeros, más de 160 pasajeros y 6 tripulantes, o sea, atentos, que en este caso era una persona, pero si aquí se junta a lo mejor una despedida de soltera o soltero, puede que haya más. En este caso, fijaos, había 6 tripulantes. Lo que hablábamos del riesgo, ¿vale? Que al final esto también es importante y simplemente por beber en un vuelo que puede durar, sí, bueno, hay vuelos que duran horas, pero por ejemplo, ya no te dejan fumar. La gente que fume, pues obviamente tampoco lo pasará muy bien. Pero claro, ¿por qué sí permitimos que beban? Y también encima, ¿por qué se vende alcohol en los aeropuertos más barato? No te dejan pasar con líquidos, pero luego ese alcohol sí que no tiene, a mi parecer por lo menos, no tiene mucho sentido. Sigo. Bueno, aquí te hacen un desglose, ¿no? Del gasto de todos los gastos que tuvieron de gasolina, del el alojamiento que tuvieron que proporcionar tanto a los pasajeros como a toda la tripulación, del gasto luego del avión, etcétera, ¿no? Y ponen que fue 15.350 euros. Un portavoz de Ryanair dijo: ninguno de estos costes se habría producido si este pasajero problemático no hubiera obligado a un desvío a Oporto para proteger la seguridad del avión, de los 160 pasajeros y de los 6 miembros de la tripulación a bordo. Los gobiernos europeos no toman medidas en repetidas ocasiones cuando los pasajeros problemáticos amenazan la seguridad de los aviones y les obligan a desviarse. En este caso, la Fiscalía portuguesa dictaminó que, dado que el avión y el pasajero son irlandeses, este caso debería transferirse a Irlanda. Por tanto, Ryanair ha iniciado un procedimiento civil contra este pasajero en los tribunales irlandeses para recuperar estos costes, que se produjeron total y exclusivamente como resultado del comportamiento del pasajero problemático, que no solo provocó un desvío, sino que más de los 166 miembros de la tripulación y el avión en funcionamiento pasaron la noche en Oporto. Es hora de que las autoridades de la Unión Europea tomen medidas para limitar la venta de alcohol en los aeropuertos. Las aerolíneas como Ryanair ya restringen y limitan la venta de alcohol a bordo de nuestros aviones, especialmente en casos de pasajeros problemáticos. Sin embargo, durante los retrasos de los vuelos, los pasajeros consumen alcohol en exceso en los aeropuertos sin ningún límite de compra o consumo. No entendemos por qué los pasajeros en los aeropuertos no están limitados a 2 bebidas alcohólicas, utilizando su tarjeta de embarque exactamente de la misma manera que limitan las ventas libres de impuestos, ya que como esto daría como resultado un comportamiento más seguro y mejor de los pasajeros a bordo de los aviones, y una experiencia de viaje más segura para los pasajeros y las tripulaciones. Yo me encontré con esta noticia y como siempre pues me puse a indagar a ver qué estaban diciendo los medios. Ya sabéis que aquí hay de todo. O sea, hay personas bueno, que al final se sienten como que esto es una dictadura, que ahora que te van a prohibir a ti el tener el poder beber en un aeropuerto. Claro, esta gente al final está valorando el hecho de que a lo mejor te lo limitaran, no está valorando el hecho de los problemas que pueda acarrear. Luego hay personas que, bueno, que decían que sí que les parecía bien, gente que contaba sus experiencias en aviones donde había habido, pues, pasajeros al final que debido al alcohol, pues, habían dado una actitud un poco problemática. Había un poco de todo, ¿no? Incluso ha habido medios que salen en televisión, ¿no? Programas que hacían alegatos que, bueno, al final esto a mí siempre me parece un poco como atrevido, ¿no? Que si tú das tu opinión simplemente basándote, que al final es lo lógico, ¿no? También. Yo doy mi opinión como hija de persona alcohólica que conozco los riesgos que acarrea el alcohol. Entonces mi opinión al final está sesgada por lo que he vivido. Una persona que no conozca esto, pues
puedo opinar distinto, pero claro, hacer burla de que cómo van a prohibirlo, que madre mía, esto ya qué es, que ya nos están prohibiendo todo, a mí es lo que me parece un poco arriesgado. Me parece arriesgado porque encima, por desgracia, como digo siempre, son medios que llegan a mucha gente. Y habrá mucha gente al final pues que se alimente también de eso. Que quitando todo esto, para mí lo positivo, de verdad, lo positivo de todo esto es que al final es una noticia llamativa, que se ha movido por bastantes medios y al final esto hace que la gente pues hable de ello. Hable a favor o en contra, pero hable, porque yo creo que al final eso también lleva a una reflexión. Habrá mucha gente, como en el tema del episodio anterior que hablaba de Víctor Elías, hay gente que había hecho burla de que en su boda no hubiera alcohol y había hecho comentarios como, pues qué aburrido, madre mía, yo me llevaría alcohol. Y hay otras personas que una vez, estas mismas personas que a lo mejor han hecho este comentario, una vez que ya saben el por qué no había alcohol en esta boda, pues ya dicen, joder, había incluso tuit, ¿no?, que os conté de gente que decía que se sentía mal porque había hecho burla. Entonces, a favor o en contra, al final lo bueno de todo esto yo creo es que se hable de este tema, se debata el tema del alcohol en los aviones, que al final va de la mano del tema del alcohol en general, pero bueno, en este caso específicamente es el tema del alcohol en los aviones. Y yo creo que esto es bueno, ¿no? Porque a lo mejor es algo que hace unos años ni nos planteábamos. Cuando se fumaba, por ejemplo, en un autobús, yo creo que en esos momentos a lo mejor casi nadie se planteaba que esto no pudiera ser así. Era como algo normalizado, igual que pasa con el alcohol en los aviones. Pero gracias a todo esto al final ya se está debatiendo, ¿no? O se está comentando el hecho de que el alcohol en avión pueda dar problemas y esto, claro, pues puede acarrear consecuencias tan desagradables como lo que cuenta Ryanair. No sabemos en qué quedará todo esto, no sabemos si la Unión Europea tomará alguna medida al respecto. Yo sí que quiero ver, de verdad, quiero aquí ser optimista y pensar que cada vez va habiendo pequeños pasos, ¿no? Y cada vez va llegando a la Unión Europea más input al final de todos los problemas que acarrea el alcohol, que acarrea esta sustancia. También me parece interesante comentar que varios medios recogían testimonios de personas que trabajan en tripulación que decían que ellos tenían su propio sistema de semáforos. Entonces, según cómo ven a una persona, a un pasajero de bebido, pues intentan primero a lo mejor entretener a la persona para que si pide alcohol, pues le entretienes, ¿no? A ver si así no lo pide. Luego lo que hacen es diluir el alcohol en otra sustancia para que darles menos cantidad y luego ya en caso de que la cosa ya se ponga un poco fea, pues ya sí que recurren al comandante a que vaya a avisarles de que si la situación sigue así, pues se van a tomar medidas. Que claro, visto desde mi prisma, yo digo, joder, tenemos que llegar de verdad a esa situación. Al final, por un vuelo que, yo qué sé, Dublín, Lanzarote, que son 2 horas y pico, 3 horas que estés en el avión, 4 como mucho, tenemos que llegar a esas medidas, pero bueno, entiendo que es desde mi prisma, como os decía antes. También había otro medio que tiene muchísimo alcance en el que una persona muy conocida pues decía que no, que ella pensaba y ella que cómo se va a limitar, ¿no? Que al final el alcohol es legal y que no pueden coartarte esa libertad de poder beber. Que había una persona que hacía una broma y decía algo como hombre, es que muchas veces la espera de los aviones es muy intensa. En fin. Total, esta persona lo que decía, la primera, la segunda no voy a hacer ni comentarios, esta persona lo que decía es que no se podía limitar, pero que sí que la aerolínea lo que podía hacer es decidir si esa persona entraba o no al avión. Claro, yo esto lo veo interesante, pero también lo veo arriesgado, porque pensad que cuando tú estás embarcando en un avión, ¿cuánto tiempo te ve la persona que te deja acceder al avión? Nada y menos, o sea, le das la tarjeta de embarque, si te pide la documentación y ya está. Entonces, claro, en ese momento no considero que no se puede valorar en qué situación estás, o sea, que tendrías que estar en una situación a lo mejor muy, muy perjudicado para que se te notara. Claro, luego cuando entras dentro, venga también. Pero claro, en este caso, ¿no? 160 pasajeros, 6 personas de tripulación. 6 personas de tripulación pueden estar controlando a 160 pasajeros cuando están en el avión antes de que el avión despegue, si están bien o mal. Claro, es que me parece. Y luego encima, claro, toda la situación que se generaría si a esa persona la tienen que echar. Porque imagínate que yo vea una despedida con más gente
echar a un compañero, claro, el resto a lo mejor tal, se crearía una situación que llevaría a retrasos, que a lo mejor tendrías que llamar a la policía. Entonces, claro, tampoco me parece la solución a esto, pero bueno, oye, que también es interesante, que no, una cosa no quita la otra y esto al final pues hará opiniones como personas, pero claro, creo que sería bastante complicado. Vamos a ir terminando el episodio. Voy a dejar una encuesta para que me contéis si estáis a favor de y si creéis que habría que limitar el consumo de alcohol en el aeropuerto o si por el contrario creéis que no. También si me queréis pues dejar algún comentario para extender la respuesta, pues bienvenido sea, me podéis escribir tanto en Spotify, en iVoox, que hay la opción de poner comentarios, como en las redes sociales o en el blog o directamente a mí en privado y así pues escucho otras opiniones y a ver qué pensáis vosotros. Muchísimas gracias, como os he dicho, por estar aquí un día más, por llegar hasta aquí. Cuidas mucho y un abrazo enorme.